pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, ya estamos en el aire. Esto es Pulsión de Radio. Quinta temporada. Insistimos. Bien, mi nombre es Gabriel Pulice y nos acompaña aquí Florentina Gamarra, a quien le damos la bienvenida al equipo de producción de Pulsión de Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Florentina. Muy buenas noches, muchísimas gracias, muy contenta de formar parte de este equipazo. Muchas gracias. Bueno. Vamos por la quinta. Vamos por la quinta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Florentina. Buenas noches. Bueno, y empezamos hoy nuestra quinta temporada con una invitada de lujo, una una académica que viene pensando unas cuestiones con otros invitados que hemos tenido el programa, ¿no? Por ejemplo, Manolo Rodríguez, que estuvo también en el programa. Bueno, vienen con Agustín Berti. Vienen pensando cuestiones que hoy seguiremos charlando. Bueno, ahora enseguidita ya vamos a pasar a nuestra hora de entrevistas, pero bueno, vamos a presentar a nuestro equipo de producción que nos va a acompañar este año, porque bueno, ustedes saben que además de nosotros hay un equipazo, ¿no? Y nos va a acompañar, que hoy va a estar dentro de un rato nomás por aquí, en la agenda cultural, Daniela Pesclein y también Gabriel Nicola, ya son un clásico de la agenda cultural. Vamos a tener un rincón de los libros espectacular este año, porque además de la participación de Rubén Goldberg de Córdoba, de Rubén Libros, de Germán Armando, del Juguete Rabioso de Rosario, y Francisco Casadei, del Gran Pez de Mar del Plata, nos van a acompañar, ¿quién, Diego? Carlos Marcos y Diego Baracat. ¡Qué dupla, mis amigos! ¿Quiénes son? Bueno, Diego Baracat es el bibliotecario histórico de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y Carlos también es el bibliotecario histórico, pero de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y bueno, y no solo eso, son editores, decir solo bibliotecarios es poco. Sí, ya ahora después vamos a tener ocasión de conversar con ellos en este primer episodio también. Y bueno, nos va a acompañar también este año nuestra queridísima MP desde París, con una nueva columna, no sé cómo decirlo, es Des mots de tous les jours. Des mots de tous les jours. Ella ya lo va a decir mejor seguramente. Y vamos a tener en nuestra sala de cine también un equipazo, un seleccionado que viene del semillero de Hugo Boskin y de José Reín, y colegas que vienen trabajando también en relación a articulación, cine y psicoanálisis. Demián Bucay, Justo Locane, Analía Teitelbaum, Lucas Ingartúa y Juan Vecchio. Bueno, hecha esta presentación, si les parece, vamos ya al encuentro con nuestra invitada a través de un tema musical elegido por ella, y después ya pasamos a nuestra otra.
Pulsión de Radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Buenas noches, Flavia Costa. ¿Nos estás Hola, escuchando? ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Flavia. ¿Qué tal? Muy buenas Buenas noches. Gabriel, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida Bien. a Pulsión de Radio, Flavia. Te vamos a hacer Gracias, una pequeña gracias a ustedes. vamos a hacer una pequeña presentación para nuestra audiencia, aunque probablemente gran parte de los que nos están escuchando ya te conoce, pero igual, ¿no? Les contamos que Flavia Costas es una académica de primer nivel y con ella hoy vamos a seguir haciendo audible la pregunta por la técnica, que se viene escuchando en Pulsión de Radio desde hace un par de años. Nos hemos preguntado con Pablo Manolo Rodríguez, con Agustín Berti, bueno, y hoy será con Flavia Costa, que no sabe si está todavía ahí, Flavia. Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Hablando de la técnica. Les decía que Flavia Costa es una académica de primer nivel, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, ha sido traductora de una parte de la obra de Giorgio Agamben, cosa que personalmente le agradezco. Ha publicado también en el terreno de la literatura una novela, Las Anfibias, y bueno, y con el que mencionábamos recién, con Pablo Manolo Rodríguez, incluso editó un libro llamado La Salud Inalcanzable, ¿no? Biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana. Podría mencionar, un montón de cuestiones. Me parece una importante es que fue una de las fundadoras de la revista Artefacto, ¿no? Pensamiento sobre la técnica, e integra el colectivo Ludión, ¿no? Bueno, podríamos pasarnos toda la entrevista contando el recorrido de Flavia. Y en esto de la pregunta por la técnica, queríamos meternos con lo que ha sido una obra, sensacional, que se llamó Tecnoceno. ¿Ya tiene un par de años o más? Ya como 4 años. Sí, Sí. del 21, de finales del 21. Del 21. Tecnoceno, algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida. Flavia, ¿cuándo empezaste a investigar la cuestión de las formas de vida infotecnológicas? ¿Qué te llevó a eso? Puntualmente, la forma de vida infotecnológica fue parte de mi tesis doctoral. Ajá. Yo me doctoré en el año 2010. O sea, pensé que me ibas a preguntar desde cuándo estoy con la pregunta por la técnica, y eso es un poco más atrás. Hay que irse al milenio pasado. Porque entré en la cátedra que era de Héctor Schmuckler, que actualmente sigue siendo Cristian Ferrer. Yo ahí soy la adjunta de Ferrer en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y eso es desde el año 1995, ¿no? Y bueno, esa pregunta fue insistente y nos hizo, junto con Pablo Manolo Rodríguez, con Margarita Martínez, con más adelante Dick Sachman, bueno, un equipo muy grande. Y bueno, Claudia Kosak, que también es una de las maestras con las que yo me formé, más bien en el campo de la relación entre arte y tecnología, con ella. Conformamos así una suerte de tribu crítica en relación con el acontecimiento técnico, siempre con la inspiración que nos dejó el Dr. Schmuckler, ¿no? Pero también es cierto que en todos estos años hemos hecho nuestros propios caminos, y parte de la vitalidad de esa cátedra, que tiene una gran continuidad en cuanto a sus integrantes, tiene que ver con que hay un espíritu de libertad intelectual, digamos. Cada uno de nosotros tiene algún desarrollo a partir de sus propias intuiciones teóricas. Bueno, las formas de vida infotecnológica fue parte de esa línea. Yo me doctoré en el año 2010 con una tesis sobre las relaciones entre biotecnologías y biopolíticas, digamos, ¿no? En qué medida la tradición biopolítica podía también explicar algo de lo que en ese momento ya era un gran auge de las biotecnologías, y en particular en la relación con el propio cuerpo, ¿no? Entonces, una tesis fenomenológica en relación con lo que estaba pasando en torno a principios del siglo XXI con esa cuestión, tratando de construir un marco analítico, que fue el que después me siguió sirviendo a partir de ese momento. El capítulo
más flojo de la tesis era el capítulo sobre las formas de vida tecnológicas en ese momento, infotecnológicas ahora. Y bueno, fue precisamente porque era el capítulo más débil o más todavía en producción, que a partir de que defendí la tesis y la aprobé, seguí trabajando en esa línea, tratando de delinear justamente algo así como las formas de vida contemporáneas, ¿no? Cómo podríamos describirlas, cómo podríamos abordarlas, no tanto desde una... Yo tomé un término de Scott Lash, perdón que me extiendo, pero bueno, tomé un término de Scott Lash que, como en otra entrevista me hicieron ver, y claro, yo se lo sabía bien también, ¿no? Es un término laxo, digamos, poco definido para los cuerpos teóricos con los que nosotros habitualmente nos manejamos. Lash es un autor en particular en ese breve capítulo de crítica de la información, es muy laxo, es muy abierto, pero precisamente esa apertura permitía mucha iteración, permitía mucho trabajo propio, ¿no? Hacer mucho, si bien es cierto que él igual da líneas muy precisas, pero, insisto, no es un tema que él detalle mucho, entonces permitía mucha libertad. Y de esa libertad me tomé para tratar de reconstruir justamente estas formas de vida contemporáneas. El término forma de vida proviene de Giorgio Agamben, digamos, y uno puede decir, bueno, proviene de Wittgenstein, proviene del principio del siglo XX, pero lo trabajó como término técnico Giorgio Agamben, y a mí me interesaba ver si podíamos hacer un uso, digamos, si queremos, más sociológico, más desde las ciencias sociales, no solamente desde la filosofía. Sí. En qué medida era fértil esa transposición, digamos, de campos y de disciplinas. Que para mí fue muy fértil, en el sentido que me permitió empezar a mapear acontecimientos, una fenomenología, decía recién, que no estaba mapeado, o por lo menos a mí no me resultaba atractivo seguir el mapa que ya estaba trazado a partir de la tradición teórica, si quieren, más recorrida, más transitada. Pienso, por ejemplo, en esos años, la semántica de lo líquido de Zygmunt Bauman. Me parecía que no era muy eficaz o muy útil para pensar esto que estábamos pensando. No es que no estuviera bien, sino que era insuficiente, justamente pasaba de largo el problema, la pregunta por la técnica, el problema de la técnica, ¿no? Sí, Flavia, bueno, de esto que vos estabas contando, del cómo llegaste, ¿no?, a encontrarte con el interés por estos temas, ¿no? Bueno, corrió mucha agua bajo el puente, ¿no? Y sí, claro. Al punto en que hoy a mí me quedó resonando algo que vos decís casi en el comienzo, ¿no?, de Tecnoceno, que es algo muy fuerte, ¿no? Vos decís que el ecosistema digital dentro del cual se incluyen las inteligencias artificiales, ¿no?, ya no lo podemos pensar como una herramienta, es el mundo ambiente, ¿no? Es nuestro mundo ambiente, ¿no? Y bueno, parecía muy interesante esto porque no es algo que sobre lo que haya registro tan claro, ¿no? No, claro, no, es esa idea junto con otras 4, digamos, las vengo yo impulsando y, bueno, transmitiendo con mucha intensidad, sobre todo en los últimos 2 años, a partir de la emergencia de estas inteligencias artificiales emergentes, digamos, o nuevas, o las generativas, sí, y algunas otras más, ¿no? Que han aparecido tal como las conocemos ahora, en torno a 2017, 2018, pero que se hicieron públicas. Las podemos usar, el público las puede usar a partir de diciembre del 2022. Y eso, bueno, ese acontecimiento, junto con una carta que apareció en marzo del año siguiente, del 2023, firmada, bueno, en la página de Future of Life, que es una organización que viene siguiendo muy de cerca estos acontecimientos, y firmada, entre otros, por el historiador israelí Shaul Harari, o por el propio Elon Musk, pero también por muchísimos directores del Departamento de Desarrollo de Inteligencia Artificial del mundo, etcétera, que pedían 6 meses de suspenso antes de seguir desarrollando tecnologías o inteligencias artificiales similares a GPT-4 o más, ante el temor del riesgo, ¿no?, de desencadenar una inteligencia artificial general. Sí. Sobre eso yo hablo justo al final de Tecnoceno, digo, bueno, en el 21 digo, bueno, lo que se viene ahora es la pregunta por la inteligencia artificial general,
singularidad, superinteligencia, que sería algo más todavía, la idea general. Entonces estábamos ahí, estábamos en las puertas de eso, y bueno, 2 años después efectivamente se hace público. Y Flavia, a partir de ese momento... Sí, perdón. Sí, porque mencionaste la singularidad, ¿no? Y respecto a este ecosistema que mencionaba Gabriel, ¿no? El cuerpo humano se plantea como un dispositivo obsoleto, ya que mencionaste el cuerpo antes, ¿no? Sí. Bueno, en verdad, no son 2 ideas que sean necesarias, que estén conectadas de manera necesaria, eso quiero decir. En el argumento que yo venía desarrollando decía, bueno, a partir de ese momento, en el año 23, se desencadena un acontecimiento, que es la puesta en disponibilidad pública y la discusión sobre la CIA, ¿no? La CIA emergente. Se parece mucho, digo eso siempre, al 95 de Internet. Es un momento muy parecido, tiene muchas características comunes, en todo caso después la vemos. Okay. Y para entender ese acontecimiento, además a nosotros nos encargaron, a mí personalmente me encargaron de dirigir un equipo, entre los cuales está Manolo, Alejandro Covelo, Julián Mónaco, Jimena Zavala, bueno, un grupo pequeño al que después sumamos más colegas. Teníamos poco tiempo, 5 meses, para desarrollar una investigación que emitiera recomendaciones a la jefatura de gabinete del gobierno en ese momento saliente en relación con la inteligencia artificial, con los desafíos para la calidad democrática de la inteligencia artificial. Esa idea de que la CIA, las tecnologías del ecosistema digital, el ecosistema digital, dentro del cual se inscribe la CIA, es un ambiente, era una de las 5 características que señalábamos ahí como centrales para interpretar este momento. La CIA no son una tecnología, es una metatecnología, una tecnología que opera sobre otras tecnologías. La IA, como todas las tecnologías del ecosistema digital, no son herramientas, son un mundo ambiente, es parte del ambiente que habitamos. No sé, no digo algo que tiene que ver con eso, perdón que me retrasé con la pregunta anterior, pero ahora ya voy al cuerpo como dispositivo obsoleto. En 2016, en Varsovia, la OTAN decide que va a haber en su organigrama un cuarto ravión, destinado a un cuarto territorio de operaciones militares, que es el ciberespacio. A la tierra, al mar, al agua, digamos, al aire, se le suma el ciberespacio como un territorio de operación militar. Si es territorio de operación militar, es también un territorio que habitamos. Los argentinos lo habitamos a Internet y a todo el espacio digital 9 horas por día en promedio. Las personas de entre 16 y 64 años estamos un poquito más de 9 horas por día en promedio, es decir, hay personas que están 10, 12, personas que están menos. El promedio mundial es en torno a 6 horas. O sea, estamos mucho más que el promedio mundial. Y en la encuesta que se cita... sí, perdón, te digo, esto es importante, pero me detengo por esto. Si habitamos ese espacio 9 horas, eso no es una herramienta, eso es un ambiente. Ahora, que el cuerpo sea en relación con ese ambiente un dispositivo obsoleto o no, es parte de una discusión. Si quieren, en términos de hoy, es la discusión entre los transhumanistas y los poshumanistas críticos, que son lo único que hay. Básicamente, ¿no? No, pues no, también hay humanistas, no, por supuesto, sí, es cierto. Sí. Pero en principio los que están discutiendo esto son 2 grandes grupos, ¿no? Para los transhumanistas, efectivamente, el cuerpo en relación con este ambiente, el cuerpo humano, quiere decir, esta capacidad de cómputo, esta capacidad sensorial de absorber estímulos nerviosos y percepciones, ¿no? Y vínculos, el aplanamiento que decía Lash en las formas de vida tecnológicas lleva a un modo de sensibilidad y un modo, digamos, hablar con psicoanalista de subjetividad me da mucha impresión, pero digamos, tómenlo como de alguien que viene de la ciencia social. Eso implica que posiblemente, dirían los transhumanistas, no nos alcanza esto que somos como cuerpo para transitar esos ecosistemas digitales. Pero, como te decía al principio, esa conexión no es necesaria. Podríamos pensar otras cosas. De hecho, los poshumanismos críticos piensan otras cosas sobre eso. Pero sí, el transhumanismo, que diríamos que es el aire que respiramos, sobre todo en este último año, año y medio, más bien va por la idea de que se requiere algún tipo de optimización, algún tipo de upgrade. Sí. Yo te escuchaba, Flavia, y pensaba que
esta discusión, ¿no? Desde una posición más en todo caso humanista, ¿no? Es lo que viene planteando Bifo Berardi, ¿no? Respecto al semiocapitalismo, ¿no? él también de alguna manera plantea que, digamos, más que el cuerpo, él habla más bien en términos de la mente, digamos. Y el sensorium, digamos. Claro, exactamente. El cuerpo, eso es el cuerpo. Bueno, sí, es verdad. Sí, pero incluso en la capacidad de lectura de esa información, ¿no? De esos signos, ¿no? Bueno, bien, interesante, está perfecto, sí, bien. Sí. ¿No? Digo, también él de alguna manera, desde una posición que yo creo que es humanista, la de Bifo, también viene de alguna manera planteando estas cuestiones, ¿no? Sí, no en esos términos exactamente, pero uno lo podría escribir. Yo lo escribiría quizás en los poshumanismos críticos, pero bueno, me parece que sí, claramente. Flavia. Yo creo que los transhumanistas son muy humanistas también. Lo que pasa es que tienen la idea del humanismo no anclada a las capacidades, a lo que Hannah Arendt llamaba las precondiciones de la condición humana, ¿no? Del condicionamiento humano, que eran el hecho de ser mortales, el hecho de no poder estar en dos lugares al mismo tiempo, el hecho de no poder retroceder en el tiempo, ¿no? Esas tres precondiciones de la condición humana serían para estos transhumanistas, para este humanismo transhumanista, serían opinables, en todo caso mejorables, optimizables, ¿no? Uh-huh. Sí. Con respecto a esto, Flavia, no sé si se escucha así. ¿Qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar sobre este término del que vos planteás, digamos, este agente geológico, ¿no? A mí me parece que es interesante esto de la idea de un agente. Si nos podrías contar un poco, bueno, ¿con qué tendría que ver esa posición de agente? ¿Por qué agente geológico? La idea de que el humano se ha vuelto un agente geológico es parte de la tesis del antropoceno, ¿no? No sé si algo les dice algo ese término, pero bueno, desde el 2000 justamente se discute, gracias a un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, la idea de que estamos en una nueva era geológica, posterior al Holoceno. La era en que el antropos, el humano, se vuelve un agente, un actor geológico. La noción de agencia es una noción, perdón, ¿se escucha? La noción de agencia viene, digamos, de los estudios, entre ellos, desde Ciencia, Tecnología y Sociedad, por ejemplo, Bruno Latour, ¿no? Hay agentes humanos, no humanos, digamos. De alguna manera eso nos permite no asignarle agencia solamente a los vivientes con forma humana, sino también a otros vivientes con otras formas y a otros seres, otros entes no vivientes que también son parte de la agencia colectiva que realiza la historia, vamos a decirlo así, ¿no? Que produce acontecimientos. Es la teoría del actor red de Latour, y uno puede decir, bueno, también en parte de la forma en que Donna Haraway piensa, los poshumanistas críticos, como decía yo recién, ¿no? Bueno, piensan justamente no antropocéntricamente los acontecimientos. No necesariamente tenemos que hacer recaer en la investigación sobre el antropoceno o el tecnoceno, como lo llamamos nosotros, ¿no? Como digo yo, el antropoceno es en parte un tecnoceno, no puedo decir, es más bien un tecnoceno, pero también por lo menos podemos ser más humildes y decir, bueno, es en parte un tecnoceno, también posiblemente en parte sea un capitaloceno, como dicen Jason Moore, en nuestro país Maristela Spampo. Es decir, esa fuerza humana capaz de actuar en la escala planetaria, en la escala Tierra, digamos, en la escala ya no de lo social solamente, de lo nacional, de lo internacional, sino de la era geológica, ¿no? Dejando huellas en los estratos, en los sustratos, en la atmósfera, en la biosfera, en las masas acuíferas, digamos, ¿no? En los océanos, los ríos. Huellas, digo, que van a permanecer por allí cientos de miles de años, ¿no? Y que en algunos casos se han cruzado umbrales de irreversibilidad. Hay un 16% de los mamíferos terrestres que ya no existen, los que había en 1900 no existen. Bueno, ese tipo de agencia es a la que se refiere ese término. Es un agente de la escala humana, de la escala Tierra. Lo que aparecía como un telón de fondo de la historia humana, la historia natural, ahora también es territorio de acción
del viviente humano. No sé si eso te responde la pregunta, por qué se usa ese término, por qué se formula de ese modo, pero tiene que ver con pensar las agencias cruzadas, como te decía recién, no solamente de lo que hacen los seres humanos, las personas, ¿no? Con cuerpo, sino también otros agentes. Y tratar de pensar, bueno, la coordinación, la coevolución, la interacción entre agentes que a veces no necesariamente son intencionales, ¿no? O son conscientes, como somos los humanos, de alguna parte de lo que hacemos, ¿no? O de una parte de nuestros conocimientos. Entonces, en ese sentido, la idea de que el antropoceno, el tecnoceno, el capitaloceno, esta era que empezó, y eso también hay controversia, ¿no? Acerca de si empezó en la Revolución Industrial o un poco antes, en el comienzo del capitalismo, o como dice la Comisión Internacional de Estratigrafía, en 1950, ahí nos anotamos del tecnoceno. En ese momento se larga lo que otro químico, llamado Bill Stephen, llama la gran aceleración. Comienza una enorme aceleración de todos los procesos, toda una gran gama de procesos que incluyen desde el crecimiento poblacional, la urbanización, el aumento del PBI, desde el punto de vista del sistema Tierra, las emisiones de dióxido de carbono, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los bosques tropicales. Bueno, empieza toda una serie de variables, todas indican que en torno a 1950 arranca una nueva etapa de desarrollo, y la pregunta es si ese desarrollo, por supuesto, es sustentable, ¿no? Y no, pareciera que no. Flavia, vamos a ir ahora a una pausa musical, pero yo te quería dejar para retomar después un par de cosas que parece que valen la pena, ¿no? Una es en relación a ese mundo ambiente tecnológico y la cuestión del cuerpo, ¿no? Ahí donde ese mundo ambiente tecnológico se nos encarna, ¿no? Y buena parte, o por lo menos muchos de nosotros, llevamos en nuestro cuerpo encarnada la tecnología de algún modo, ¿no? Me parece muy interesante también la articulación que vos haces respecto de las experiencias artísticas, ¿no? En la visibilización de las paradojas también. Eso por un lado, y por otro lado, la otra cuestión que me parecía muy interesante retomar, que tiene que ver con la mini charlita que tuvimos hoy a la tarde, que tiene que ver con ese cuarto territorio, ¿no? En el que se convierte el ciberespacio, ¿no? Que vos me decías, a diferencia de los otros tres, ¿no? De la tierra, el aire y el agua, es un territorio fundado por el ser humano y se podría decir que casi en su totalidad es un territorio privado, ¿no? Entonces, esa guerra que se libra en ese territorio, sí. Bueno, vamos a una pausa musical y si te parece, claro, a la vuelta volvemos con esas cositas que vos planteás. Sí, perfecto, cómo no. Bueno. Bueno, acá estamos nuevamente con Flavia Costa. Flavia, ¿qué temas habías elegido musicales? Esos dos que escuchamos recién. ¿Y les podés contar a nuestra audiencia cómo se llaman esos temas? Mira, tenemos el primero que es sí. Amy Winehouse, y el recién, si no me equivoco, de Donald Fagen. Sí, exactamente. Bueno, bueno, son dos temas de mis temas favoritos. Uno de hace mucho tiempo y hace no tanto tiempo. Bien, muy lindo. El primero de hace menos tiempo y el segundo hace muchísimo tiempo, pero sigue siendo uno de mis favoritos. Perfecto. Bueno, los favoritos de Flavia Costa. Y bueno, seguimos conversando, Flavia. Gabriel había dejado un par de cuestiones que quizás se entroncan también con el otro gran tema, ¿no? Que era la cuestión del sujeto, ¿no? O de la subjetivación, mejor dicho. Sí, tal cual. Y el cuerpo, ¿no? Y la cuestión del cuerpo. Había levantado en un momento la mano porque también habías mencionado la cuestión de los
artistas, donde visibilizan algo de las paradojas, del hecho de que la tecnología se hace cuerpo y carne, ¿no? Se incorpora e encarna en nuestra dotación biológica, de muy distintas maneras y se llama mucho tiempo. Yo creo que no solo lo visibilizan, lo para mí más interesante, bueno, lo que yo miro, que decir, a lo que me aboco a mirar, también por un cierto interés en la tradición de las vanguardias del siglo XX, digamos, ¿no? Que es una tradición en la que tanto las científicas como científico-técnicas como las artísticas, hay algunos personajes, ¿no? Extraños, en el caso de las ciencias vedados, o sea, castigados cuando se descubre eso, en el caso de los artistas no tanto, digamos, pero donde no solo visibilizan algo, sino que habitan esa paradoja, ¿no? Ponen el cuerpo y efectivamente realizan existencialmente esas paradojas, ¿no? Y eso a mí me parece particularmente, intenso, ¿no? Es un punto martesiano, ¿no? Allí donde eso está ocurriendo, creo que mirar ahí permite ver más que si uno simplemente visibiliza o presenta el problema, es lo mismo representarlo, ¿no? Porque además es una fuerza es una etapa, ¿no? Sí, discúlpame, Flavia, que además vos lo traes como una fuerza de resistencia, ¿no? También, o por lo menos ahí donde, por ejemplo, hay una de las cuestiones que se plantean es todo lo que tiene que ver con la problemática del control, ¿no? Esto de que estamos todo el tiempo bajo cámaras, todo el tiempo y bueno, como una resistencia también. Yo me acordaba de este tema del Flaco Spinetta, cuando el arte ataca, ¿no? Y hay algo ahí que no es solo visibilizar, es cierto. Claro, exactamente, sí. Hay distintas estrategias, uno podría decir críticas, ¿no? En el marco más o menos vasto de las acciones críticas, de las que podríamos decir, resistencia, éxodo, ¿no? Fuga, línea de fuga, desvío, cierta reflexividad que la vuelve, que hace de la paradoja una nueva instancia, ¿no? Entonces me parece que hay distintas vías de acción crítica, ¿no? Sí, y hay alguna en especial que... La crítica no es solo defensa, sino es una fuerza activa, ¿no? Una potencia activa, no necesariamente solamente una potencia de no, como diría Gandalf, no preferiría no hacerlo, sino también es, cierta reapropiación, no sé, supongamos la antropofagia brasileña, ¿no? Hay algo de apropiación que reformula lo que viene y lo devuelve de otra manera, y eso también es parte de las estrategias, ¿no? La forma antropofágica de asumir, y que uno también podría, en algún sentido, una semejanza establecer con la famosa frase del posoperaísmo italiano, ¿no? La relación con la vida en las fábricas, adentro y en contra, ¿no? Es posible, una de esas tácticas de resistencia, esas tácticas críticas, podría ser habitar esa paradoja, habitar lo que hoy llamaríamos el aceleracionismo técnico, pero buscar de alguna manera desviar esa fuerza en otro sentido, ¿no? Entonces, sí, miro ejemplos de eso, miro formas de vida, justamente, artísticas, pero también no puede decir formas de vida del pensamiento, formas de vida de la investigación. Yo, soy investigadora, estoy investigadora, lo parece, ¿no? En este momento, hace unos años, estoy investigadora. Entonces, esas formas de vida de la investigación exigen preguntar acerca de, ¿qué es una forma de vida de investigación? Así como seguramente los psicoanalistas preguntan, y no sé, ¿qué es un psicoanalista? ¿No? ¿De qué se trata? La forma de vida del psicoanalista, ¿no? Del analista. ¿Y de qué se trata la forma de vida, no sé, del campesino? Se preguntaba John Berger, ¿no? Por ejemplo, creo que esa pregunta es una pregunta central en nuestras formas de vida humanas, ¿no? Parte de nuestra capacidad reflexiva transcurre en esa pregunta, ¿no? Ocurre allí. Ahora la pregunta por la subjetividad, en parte es, en buena medida, la pregunta por nuestra forma de vida, por nuestro ethos, ¿no? En Agamben, forma de vida es uno de los modos de enunciar la dimensión ética de la existencia. Flavia. En el sentido de forma de vida, ¿no? No en el sentido de las reglas, de la moralidad, sino en el sentido de un ethos, un modo de hacer las cosas, un hábitus, una gexis. ¿Cuál es nuestra forma de vida? Entonces, esa es la pregunta, creo que central en estos ejercicios que analizo cuando
sobre ese capítulo y esa su práctica, pero los podríamos leer en movimientos sociales, donde hay colegas que trabajan con otro tipo de práctica a la que consideran resistencia, ¿no? Creo que en todos los casos la pregunta es la pregunta por la forma de vida. También, quizás, no solamente, pero también es la pregunta por la forma de vida, por la singularidad de una vida. Flavia, yo te escuchaba, digamos, cuando planteas este tema de reflexionar sobre estas cuestiones, pero incluso ahí hay una paradoja. Porque una de las cuestiones que vos planteás, me parece que dialogando con Foucault y también con Deleuze, ¿no? Pero no solo, ¿no? Es que el tipo de gubernamentalidad, ¿no? Porque estas formas de vida también aparecen en cierta gubernamentalidad, ¿no? Y que justamente esta gubernamentalidad no requiere de un sujeto reflexivo. Vos esto lo decís, digamos, muy claramente en el libro, y que es más, que ya no interesan los motivos, decís, sino las correlaciones, ¿no? Sí. Esto es muy fuerte, digamos. Bueno, claro, porque la pregunta por la forma de vida es también una pregunta que intenta crear un tiempo, ¿no? Allí donde históricamente para cualquier teoría de la técnica, las tecnologías en la modernidad, ¿no? Estos sistemas técnicos modernos básicamente significan compresión espacial y aceleración temporal. Esa es la base. Yo ahí cuando hago es uno de los rasgos de las formas de vida tecnológicas, ¿no? Yo digo, efectivamente, las formas de vida tecnológicas hay aceleración temporal, compresión espacial, pero hay también expansión. Se multiplican los archivos, se multiplican. Entonces, bueno, es un triple problema. Pero la reflexión acerca de la forma de vida es un modo de detener esa aceleración, o en todo caso, reconstruir ese tiempo que nos permite, ¿no?, detenernos allí, no ser solamente nudos de pasaje, ¿no?, o puntos de pasaje de informaciones, como habría dicho Deleuze en la famosa postdata de la sociedad de control. No somos todos los puntos de pasaje de información, que es más bien el modo en que la escala planetaria de las tecnologías y plataformas nos observan, ¿no? Nos observan como puntos de pasaje de información, no nos informan como singularidades, ni siquiera como mentes a transformar, como hubiera sido la disciplina del siglo XIX, ¿no?, a educar y a cambiar, la reforma moral, ¿no? Ya no pasa por ahí la relación en esta aceleración, la aceleración también de la población, en esta escala de población, 8.080 millones de personas en el mundo. El nuevo orden informacional ya no busca reformar, es demasiado lento ese proceso. Ya lo decía Sloterdijk, la famosa, no sé si se acuerdan, la famosa polémica sorda con Jürgen Habermas a principios del siglo XXI, las reglas para el parque humano, ¿no? Bueno, la literatura, la tradición literaria de cómo ir educando a los seres humanos ya va quedando obsoleta en relación con otros modos de civilizar, ¿no?, a estas multiplicidades desinhibidas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos de estas multiplicidades desinhibidas esos sujetos? Bueno, ya la cultura del libro, la cultura de la letra, las cartas a los amigos no iban a alcanzar. O sea, algo de eso pareciera ser, pero bueno, efectivamente es el diagnóstico con el que llegan a nosotros estas tecnologías en su doble faz, ¿no? Vos hablas de gubernamentalidad, ¿no?, del gobierno de los vivientes, en la tradición Foucaultiana. Posiblemente yo en ese sentido dialogo más con Foucault que con Deleuze, ¿no? Pero bueno, uno podría poner en dos líneas. Por un lado, desde el punto de vista de las racionalidades políticas, esa gubernamentalidad se realiza en tanto que gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Es un modo de subjetivación que nos incita, nos promueve una relación con nosotros mismos en tanto empresarios de nuestro propio capital, ¿no? No hay proletarios y capitalistas, hay solo capitalistas, todos tenemos algún capital, el más frugal de todos es el que tiene su propio cuerpo, su propia mente, digamos. El capital es capital humano. Sí, el capital humano. Es parte del cuerpo, ¿no? Insisto que eso es cuerpo. No hay particularmente, ya a esta altura no hay gran diferencia. Entonces, en el sentido de que todo eso es cognición consciente y no consciente que ocurre a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, en ese sentido me parece una pregunta por esa gubernamentalidad neoliberal, es decir, por la línea, yo le decía que mi tesis doctoral hablaba de la línea política y la línea técnica, ¿no? Las biopolíticas, las biotécnicas. Bueno, desde el punto de vista de la racionalidad política, esta gubernamentalidad es prevalecientemente neoliberal a partir de los años 90, ¿no? Es decir, después de la caída del muro de Berlín, se acelera
ese modelo de gubernamentalidad neoliberal. Y se sobreimpone a eso, se cruza con eso, se atraviesa, no son lo mismo. Pero hay una relación, hay un juego de relaciones y de conveniencias muy evidente con las tecnologías políticas sobre las cuales se apoya esta racionalidad, que son las tecnologías de la plataformización, el sistema DAP, como habría dicho Manolo, ¿no? Datos, algoritmos, plataformas. Así como la racionalidad liberal y la razón de Estado, ¿no? Dos racionalidades políticas diferentes, en el siglo XVII, XVIII, XIX y principios del XX, se apoyaban en tecnologías políticas como la disciplina, como las sociedades disciplinarias, ¿no? Esta racionalidad neoliberal se apoya en estas tecnologías de infocomunicación. Sí, uno podría Flavia... pensar que podría haber otras racionalidades políticas, perdón, ahí ya me callo, ¿no? Uno podría pensar que habría otras, no necesariamente, así como tanto liberales como la razón de Estado se apoyaban los dos en las disciplinas, uno podría decir, y quizás podrían haber otras racionalidades políticas que se apoyen en estas tecnologías. Por ahora, sin embargo, la que predomina es la neoliberal. Sí, y es que nos dan ganas de preguntarte tantas cosas, pero en relación a esto, bueno, justo coincide, ¿no? La década de los 90, ¿no? Que es como el momento de gran irrupción, ¿no? Del neoliberalismo, ¿no? De florecimiento ya pleno, coincide con ese momento de privatización de Internet, ¿no? En donde, bueno, incluso vos situás ciertos momentos en donde eso se va produciendo como acontecimiento político también, ¿no? Que se pasa de un primer momento muy romántico con la idea de que Internet iba a ser algo que permitiría a la humanidad una suerte del socialismo del conocimiento, y rápidamente esa fantasía se apaga, ¿no? Sí, yo, digamos, en los 90 existe efectivamente esa fantasía, no digo que no, pero yo creo que también existe en tensión con otras, digamos, con otras ideas acerca de ese gran conjunto técnico, que nace en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que nace como una guerra. Y yo creo que esa, personalmente, digamos, no, estoy súper basada en, tengo un montón de bibliografía que me acompaña, digamos, ¿no? Pero voy más bien por la idea de que es una falsa inocencia. ¿No? Voy más bien de que es una falsa inocencia. Como la de hoy también es una falsa inocencia, creo yo, más, a pesar de que no dejo de entender clarísimamente todos los beneficios que puede traer la digitalización. Sin embargo, jamás diría que eso es inocente y que eso nos va a dar mayor libertad. Me parece que hay una falsa inocencia de Silicon Valley, de sus orígenes californianos. Hay una, insisto, es una opinión personal, pero la sostengo, la defiendo, y escribo en relación con ella. Yo creo que hay una especie de doble conciencia, de doble moral, ¿no? De bicameralismo ético en relación con esta idea. Los beneficiaba, les permitía personalmente o comunitariamente mayor libertad, y por lo tanto preferían evitar mirar en qué contexto eso estaba ocurriendo. Entonces ahí yo no soy muy ingenuo, nunca fui ingenuo, bueno, gracias al Toto Schmuckler y gracias a Cristian Ferrer, y gracias a que estamos en este cono sur, digamos, y en este tercer mundo, por ahora todavía muy cultivado. Por lo tanto, podemos leer esos acontecimientos, ¿no? Flavia, con el contexto del tercer mundo, es decir, conociendo la historia colonial, conociendo las luces y sombras de todo ese proceso de desarrollo. Flavia, no, yo no creo que haya un momento de euforia generalizada, sino que era conveniente, una euforia conveniente. Lo que Benjamin sobre la transformación de París llamaba el embellecimiento estratégico, sí. Es una euforia estratégica. Flavia, estamos llegando al final de la entrevista, el tiempo es tirano. Por un lado, bueno, sí. te queremos dejar, sí. Aunque sea que puedas... De eso hablan los transhumanistas, eso dicen los transhumanistas. Bien. Estamos en sintonía. No, que digamos, descarto que sea un minuto para lo que quieras decir, pero aparte te dejo una misma cuestión que la conversamos en su momento con Manolo, digamos,
a partir, digamos, del libro Las palabras y las cosas, ¿no? Las Las palabras en las cosas, perdón. No, el otro es el de Foucault. Y que, digamos, aparece esta cuestión, ¿no? Entre una, digamos, una gubernamentalidad que plantea la no reflexión, la correlación, ¿no? Y también aparece una tecnología del yo, que es un poco la que denuncia, digamos, Foucault, que es esta, digamos, que se encarna, esta gubernamentalidad que se encarna en el sí mismo, ¿no? Bueno, ¿no? O sea, dos subjetividades, ¿no? que por momentos parecen enfrentadas. Bueno, la cuestión que te dejo, y que sería, bueno, para la próxima vez que ojalá pueda venir al estudio, y para poder seguir conversando con toda esta tribu que integrás vos, ¿no? Está, bueno, Manolo, está Agustín Berti y otros más, que quizás tenga que ver con lo que podamos plantear los psicoanalistas, ¿no? Porque para los psicoanalistas, ¿no? El sujeto, ¿no? Que no necesariamente coincide con la subjetividad, está dividido, ¿no? Nosotros hablamos de un sujeto dividido, ¿no? Entonces, que no es un sujeto del sí mismo, ¿no? Justamente en este punto, a pesar de que Foucault cuestiona el psicoanálisis, en este punto, por lo menos los analistas que estamos en el campo de lo que podríamos llamar el lacanismo, pero incluso del freudismo también, planteamos un sujeto dividido, digamos, ¿no? Entonces, si este sujeto dividido también no podría ser resistencia, ¿no? Como el cuerpo, en estas vidas infotecnológicas. Pero me parece que es para seguir conversándolo, porque manejamos marcos teóricos distintos, ¿no? Digamos, nosotros estamos más del lado del psicoanálisis y no necesariamente coincide con los términos, con los conceptos que se manejan en el campo de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero que tenemos que aprender de eso. Sí, tal cual, sí. Te dejamos las últimas palabras. Yo creo que también tiene que ver con una perspectiva de escalas, la perspectiva de las escalas. Entonces me parece que ahí también es importante. Yo no creo que estemos usando necesariamente la perspectiva o la lenguaje de la comunicación, sino que lo que más bien usamos es el lenguaje de la filosofía política contemporánea. Es decir, para nosotros los términos de la comunicación son términos políticos, pero lo que estamos haciendo es construyendo, constituyendo y entendiendo los encastres y las nuevas configuraciones espaciales, porque no son planas, son espaciales, que se van dando en la emergencia de esta nueva escala planetaria, y cómo la racionalidad que ha pensado esta escala planetaria se dirige a lo que nosotros llamamos los sujetos, no como sujetos. Entonces, no es que no coincidamos en los términos, sino que al describir esa racionalidad política ahora macro, que es más macro que la de los estados, el sujeto para esa racionalidad política no existe y posiblemente sea un obstáculo. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. No es que no compartimos marcos teóricos, sino que aunque los compartimos, quisiéramos hablar de sujetos, nosotros estamos describiendo un escenario donde los sujetos están, vamos a decirlo así, un poco petardistamente, están en peligro, están siendo bombardeados para que esa constitución de sujeto falle, digamos, ¿no? Porque la funcionalidad es otra. Bien. Y sin necesariamente considerar que esto ocurre como una intención maliciosa general. Sin embargo, la lógica del sistema empieza a funcionar de esa manera. Sí. Yo no, digamos, precisamente cuando bajo a los artistas es porque perfectamente puedo y quiero comprender y compartir la parte del léxico, no la parte más específica, pero sí del léxico del sujeto, de la subjetividad psicoanalítica. Pero justamente hay algo de denuncia en todos estos trabajos. Nosotros podemos decir, particularmente, bueno, es ensayo político, ¿no? Fundamentalmente. Bien, bueno. Tratar de entender una nueva racionalidad política que emergió en los márgenes de nuestra visibilidad. Lo vimos como entretenimiento, lo vimos como comunicación, ¿no? Lo vimos como la posibilidad de la expresión personal, y no estaba pasando eso, y ya se sabía eso hace mucho tiempo. Que si yo cuando empecé en la universidad
a mí me contaban eso los profesores. Flavia, Flavia, bueno, te vamos a volver a invitar. Te vamos a volver a invitar. Bien, te agradezco mucho, pero bueno, parece que hay muchos temas y hablando del cuerpo, que ojalá puedas venir al estudio y podamos conversar acá. Así que te súper agradecemos. Ojalá te súper agradecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a una pausa comercial de la radio. Pero bueno, un placer enorme hablar contigo. Y bueno, vamos a seguir conversando. Te agradecemos mucho. Bueno. Buenas noches. Nos vamos a una pausa. Entonces. Comunicación. En Pulsión de Radio. La agenda cultural late. Bueno, estamos otra vez en el aire y ahora sí, somos un montón acá. Se en llenó el estudio. estudio. Se llenó. Muy buenas noches, Daniela Pesclein. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien, y acá muy contentos en el debut del equipo de producción de Diego Baracat y Carlos Marcos para el Rincón de los Libreros. Aplausos. Gracias. Bueno, bienvenidos, Carlos, Diego. Gracias. Nosotros somos quilomberos, así que venimos a hacer ruido acá. Bien. Bueno, vamos con la agenda cultural. Vamos con la agenda cultural. Bienvenida. Para abril, bueno, vamos a hablar de 4 obras, en principio, para ver en estos días. La primera que les quiero recomendar, o sea, la primera que les quiero recomendar está en la Fundación Cazadores, que está en Chacarita, ¿sí? En Villarroel 1438. Se llama Que Show da Xuxaesi. ¿Lo qué? Que Show da Xuxaesi. Você fala raro. Que en realidad ese Sí. nombre, digamos, la obra tiene que ver en algún punto con Xuxa, con un acercamiento interesante, los ojos como me están mirando. Sí. Un acercamiento interesante para nosotros tengamos, hoy en día la edad que tengamos, más allá si bailamos los pasitos de Xuxa antes o no, porque el trabajo de Que Show da Xuxaesi, al mismo tiempo que trae una estética de los 90, ¿sí? O sea, básicamente es la creación y dirección es de Leticia Masur y Martín Flores Cárdenas, y en escena, o sea, como intérprete, está Leticia Masur, y es ella trabajando con algunos pocos elementos que algunos de las décadas del 90 ustedes van a decir, bueno, esos los conozco, y más si les hablo de Yuya, ¿no? La ropa alta. ¿Y no está Yuya? No está Yuya, pero tenemos una especie de trabajo sobre la idea de la paquita. ¿Se acuerdan de esa palabra, no? Las paquitas de Yuya. Traje ahí, desempolvamos. Y dentro de la estética que aparece ese rezago de los 80 que yo detesto, que son las sombreras, ¿no? ¿Se acuerdan la ropita de Yuya? Y las bucaneras. Y las bucaneras. Ya van a volver, claro. las sombreras. El programa de Yuya, si no me equivoco, está a partir del 91 en Argentina. O sea, o 92 producido acá, ¿no? Antes nos llegaban algunos videos producidos en Brasil. Y parte, bueno, pensando que en escena está Leticia Masur, pero el trabajo sobre la Paquita también es un trabajo sobre la rubia hegemónica, muy década del 90, ¿no? Y bueno, para que no sepa, Yuya es el estereotipo fenotípico, digamos, de la inmigración alemana en el sur de Brasil, digamos. Más allá si ella tiene algo de bello o no, ella, digamos, no todas son tan lindas como ella, pero hay muchas rubias de ojos claros por ahí. Lo interesante del trabajo es la curva dramática, que parece que empieza como un biodrama más, ¿no? Muy de la época, o sea, el deseo frustrado de ser Paquita, que en realidad termina... Qué deseo raro ese. Yo siempre quise ser Paquita. No me dio. Claro, no me dio. hay que ver. Te faltó ser rubia. Claro. La altura sí, pero... Lo podemos arreglar. Bueno, lo interesante es que en ese momento, pensando un casting de década de 90, y al parecer yo no sabía estas cosas, el casting lo transmitían en la tele, como que al final de los programas más importantes decían que había un casting, y la primera etapa del casting era mandar foto de menores de edad, de cuerpo y cara entera. Mandabas la foto
Y a partir de eso después estaba el casting de cómo bailás. O sea, que está claro ahí la línea de corte, ¿no? O sea, lo que parece ser, de nuevo, la idea frustrada de ser Paquita, en realidad empieza a trabajar un reverso de eso. Y el reverso es la figura trabajada en la obra. Y no sé si se van a acordar de esto. El reverso aparece cuando en Antofagasta, en el 91, llama a alguien a una radio y denuncia que el cassette de Yuya dado vuelta traía un mensaje satánico. Eso también es década del 90. Decía, bailando sin parar, otra cosa. La locura, digo, cuestiones de época, la locura de lo satánico y la secta. Que era verdad, además. Pero es muy interesante eso, muy de época. El modo en que tenemos miedo. Igual ya se decía con Zeppelin, con un montón de bandas. Sí, con los Beatles. Más interesantes, ¿no? Que el cassette de Yuya. Más interesante. Paul está muerto. Era lo que ¿no? El fantasma de meter terror. El mensaje diabólico. Ya funcionaba. Y es verdad. Sí. Pero lo que es muy interesante en todas estas falsas denuncias porque nunca tienen el lugar de la prueba. Eso es lo primero que Eso las se terminó falsas. con los CD, porque el disco, el vinilo, incluso el cassette, se podía hacer girar hacia atrás. Sí. Pero no el reproducía CD nada no, audible. Entonces se acabaron los mensajes satánicos. No, el digital se puede invertir. Yo en una radio pasé Escalera al Cielo. Invertida, a propósito. O sea, para abajo. Era el infierno. Era la escalera desde el cielo. Lo que vuelve invertido es el mensaje satánico, digamos. Exacto, y eso es lo interesante. Trabajar con el reverso supone algo de lo secreto y supone algo que se presenta un poco más lejos. Y el trabajo reverso en esta época, y acá esto es importante, esto trabaja desde el cuerpo, o sea, se trabaja movimientos de las paquitas dados vueltas. ¿Entienden? Ese es el, digamos, un poco llevar esta idea del reverso al gesto, a la danza, incluso a la voz, ¿sí? En la voz de la intérprete. Entonces, trabajar el reverso, nosotros presuponemos cuando trabajamos el reverso que el otro está más lejos, que hay un mecanismo para encontrar lo otro. Y algo que es mucho más de época, aprovechando que estábamos hablando del Tecnoceno hace 5 minutos, es que el infierno está acá, que el infierno no está lejos. Entonces, hay algo muy interesante. De nuevo, la obra trabaja con algunos textos, es danza, trabaja con mucho movimiento. Hay desnudos. Aviso un poco esto, por si no quieren ver un desnudo, no importa quién. No, yo si hay desnudos no voy. No vas, bueno, no. Hay desnudos, hay un trabajo de luz con el desnudo, también en referencia al foco, qué es lo que se ve y no se ve en esto del reverso. Que hay algo muy interesante para mí porque desnuda, me fue muy claro esto de cómo los miedos, cómo un modo del miedo con la época, ¿no? Entonces el repertorio simbólico de lo diabólico, tiene una especie de... No, el trabajo no es que idiotizan el pasado, en realidad trabajan con eso, y lo que uno siente es la cercanía del reverso, tanto porque el reverso del movimiento está ahí, es tan bailable para un lado como para el otro, tanto porque en realidad es muy interesante el trabajo de... Bueno, es un trabajo muy electoral, unos pequeños movimientos ya generan algo siniestro. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente les cuento que la última función es este sábado a las 20, Fundación Cazadores. Las entradas están por Alternativa Teatral. Esta obra es parte de Instalar Danza, que es un ciclo que hacen en Fundación Cazadores a principio de año, ¿no? Repetí el nombre de la obra. Show da Yuya Esi. Si ustedes buscan, o sea, se escribe que show con X o U, ¿sí? D-A, Yuya, E-S, ¿sí? E-S se escribe. Si ustedes buscan Fundación Cazadores Alternativa, también les va a salir. Si buscan en Instagram Fundación Cazadores, también les va a salir. Ponen Yuya y ya sale y aparece, sí. Bueno, saliendo de ese delirio satánico y un poco de los diablos, pensando en las pequeñas criaturas, quería saber si podemos escuchar el audio de Ana Armas, dramaturga. Es el audio 1 de Agenda Cultural. Vamos a escuchar. Sí.
Hola, un saludo para todos los oyentes y las oyentes de Pulsión de Radio. Mi nombre es Ana Armas y soy directora de danza y teatro. Hoy los quiero invitar a ver Gregorio Imaginario, una obra para toda la familia que cruza los lenguajes de la danza aérea con arneses, con el teatro y la danza contemporánea. Se trata de Amanda, una nena que está sola y muy aburrida, y que para vencer a su aburrimiento crea a su amigo, Gregorio, un amigo imaginario. Juntos, Amanda y Gregorio van a jugar, bailar y volar con arneses. Hasta que algo sucede. Amanda empieza a crecer. Gregorio teme ser olvidado. ¿Cómo sigue? Bueno, los esperamos. Estamos los sábados y domingos desde el 12 de abril en Galpón Fase, en el barrio de Parque Patricios. Los sábados es a las 19:30 horas y los domingos a las 18 horas. Las entradas ya están a la venta por Alternativa Teatral. Los esperamos. Bien, va a ser la última temporada de Gregorio Imaginario y, como decía la directora y coreógrafa de Gregorio Imaginario, está desde el sábado de la semana que viene y la última función es el domingo 20 de abril. Las entradas están por Alternativa. La obra es en Galpón Fase. El Galpón Fase, si no lo conocen, no hay muchos lugares donde se pueden hacer obras de danza aérea por una cuestión técnica de altura. Es un galpón muy, muy grande. Es un espacio muy grande y muy especial. De verdad, es un galpón. Si hace frío, lleven abrigo. Puede ser un lugar un poco fresco. Y importante esto, para este momento, hay descuento por packs. O sea, quiere decir, si ustedes van a ir ¿sí? Son ustedes y si dos niñes. Todos, claro. Todo el equipo de Pulsión de Radio, hay descuento. Exacto, hay descuento. La siguiente obra de las que les quiero hablar es Entre tus siestas. Entre tus siestas. Qué sugestivo. Qué sugestivo. ¿Qué se imaginan? A Yuya. Desnuda. Claro. Yo creo que Gabriel queda con Yuya y las paquitas. Te iba a decir, no te metas con las paquitas. No estábamos en el mismo lugar en los 90, evidentemente. Bien, Entre tus siestas es una ventana. Qué raro, ¿usted a qué se imagina? A ver, Entre tus siestas, sí, no, imagino algo más. Sí, no, sí, yo imagino, es verdad, no imagino a alguien, imagino una situación erótica, pero no imagino a alguien. No duerme. La siesta, está bien. No, la siesta está hecho para transitar, digamos. Entre tus siestas es una obra que está los domingos de abril a las 17 horas en el Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, Barrio de Almagro. Entre tus siestas es una obra que, se la recomienda ver con chicos desde los 11 años. La temática tiene que ver, nosotros vemos un periodo, una ventana de las emociones fuertes que una pareja vive en el proyecto de traer al mundo una pequeña persona y el tiempo posterior de eso. Entonces ese Entre tus siestas tiene más que ver con que no dormimos nada, ¿no? Tiene que ver con cosas un poco, y tal vez interesantes, pero menos divertidas, ¿no? Para quienes protagonizaron o testimoniaron, ¿no? Ese periodo tan de personita pequeña, bebito. Entonces, acá aparece esta pareja embarcada en el proyecto de hijo, ¿no? Este hijo que, también aparece este lugar muy interesante del proyecto y la realidad, ¿no? Va a ser Dylan y termina siendo Chuchu, porque es lo que se puede decir, ¿no? En cualquier escala hasta estas cuestiones, ¿no? Entre la imaginación. Yo tengo un amigo que decía que él se ríe de sí mismo porque él pensaba que su hija nunca iba a llorar, ¿no? O sea, mucha pretensión, ¿no? Entonces todo el mundo pasa por ese momento de idealismo, con pequeñas cositas, ¿no? Hay un tema del Cuarteto de Nos, no llora. Claro, claro, la nena, es esa, criticable. Es esa nena. Es esa nena, sí. La dirección es de Brenda Howling, Flor Micha y Santiago Sui. Brenda Howling hace la dramaturgia también, ella escribió la obra, y el elenco, muy, muy recomendado, estos actores, actrices, bailarines, es Débora Zanori y Martín Tecci. Es muy interesante cómo aparece en el relato, esto es muy danza-teatro, cómo aparece en el relato, vamos a ver, es muy interesante que aparezca y se agradece una forma de tratar
de representar, tratar simbólicamente escenas que ya conocemos culturalmente, que es un parto, dar de mamar. Es muy interesante que eso está bailado y también hay objetos. No voy a spoilear, pero aparece un parto de una forma que yo nunca la había visto. Y es muy interesante ese parto, que no es la de la película, no es la típica de una mujer gritando. Aparece una danza ¿no? Donde hay algo de incluso una danza donde aparece todo el lugar de lo poético, donde se mueve porque la mordió y es algo que duele, se mueve porque hay un recomendamiento de los dos. Y todo eso de verdad tiene una belleza lo bailado y una siente la cuestión real, no está romantizado. Eso es lo más interesante de la obra. Cómo mostrar ese periodo sin bajar línea, sin romantizar, mencionando incluso las voces que aparecen externas, ¿no? De lo que hay que hacer, de todo el mundo comentando lo que hay que hacer, pero tampoco entrando totalmente. Ellos como pareja aparecen muy singularizados, pero a su vez muy universalizables. No toda obra logra eso. Por ejemplo, yo vengo viendo algunas obras que me gustan, pero siento de verdad como ¿querés decir algo? Sí. Era para preguntar. Por favor, sí. ¿Hay diálogo o es solo danza? No, hay texto. Okay. Hay texto. En ese sentido digo de verdad que son actores físicos, bailarines. Sí. Hay texto y hay bastante texto. Hay momentos como de escenas de una de ellas sola. O sola no, en realidad está el bebé, que no está el bebé. O sea, es interesante ese monólogo, ¿no? Con la figura del otro. Es muy interesante el juego de escenas de la cama, cómo construye una verticalidad. Hay un trabajo de lo escenográfico, hay un trabajo de los materiales. Se nota mucho cuando hay una obra que tiene muchas capas, y esas capas decidieron trabajarlas todas. Entonces, hay algo de la espesura poética que tiene, y es poética no solo en movimiento, es una poética desde la palabra. Sí, y hay una sonoridad, y hay canto, inclusive. Hay de todo. Hay de todo. Sí, es que son muy buenos intérpretes, de verdad. Y era muy interesante sentir en el público la risa, el llanto, ¿sí? Y público muy variado, público, gente de 20 años, ¿no? Que no es la edad más típica, ¿no? De tal vez en ese tipo de espectáculos. De ese tipo de espectáculos en nuestro medio, no es el típico momento donde alguien sintoniza con eso, desde ese lugar, ¿no? Y gente más grande, gente que si tuvo un hijo lo tuvo hace un montón, digamos. Por lo menos así estereotipadamente, ¿no? No quiero condenar a nadie. Sí, vamos a ver quién hay. Cuando vayamos vamos a ver quién hay. Sí. Es los domingos a las 5, que digo, pensando en este otoño, es muy lindo entrar con luz, salir con luz. A mí me pone un poco triste cuando entro con luz y es de noche. Entrar con luz, salir con luz, el camarín. Ahora es cuando entras de noche y salís si es de día, ¿viste? Depende de qué estés haciendo. Eso ya no es entre siestas. Sí. Perdón, no, y por último, como digamos, no hay algo del trabajo de la temporalidad que es muy interesante cuando se crea algo de la bobina, pero al mismo tiempo están las escenas de lo especial, digo. Por eso tampoco está romantizado, porque no hay el parto, nada. Vayan a verla, de verdad, súper recomendada. Camarín de las Musas. Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Tarde. Exacto, entradas por alternativa también. Bien, último, Proyecto Quevedo, que está hoy, estrenó, por eso no la pudimos invitar a Cristina Vanegas. Va a estar el jueves que viene también a las 8 y está este domingo 6 y el jueves 13 de abril. Y el domingo 13 de abril a las 8. Todo esto en Art House, ¿sí? En Bartolomé Mitre al 400, entradas por alternativa. Y vamos a escuchar la invitación muy breve de la voz de la propia... Vamos a escuchar a Cristina. Vamos a escucharla. Adelante. Hola, soy Cristina Vanegas y quiero invitarles a ver el Proyecto Quevedo en Art House a partir del jueves 3 de abril a las 20 horas. Muy breve y muy contundente. Sí. Lamento que tengan que escuchar mi voz al lado. ¿No? Terrible seguir escuchándome a mí. En concreto, es una obra, o sea, la idea y la performance está llevada adelante por Cristina Vanegas. La dirección es de Jorge Tefs. ¿Se acuerdan que Jorge Tefs vvino? Estuvo aquí. Sí, cuando trabajamos. ¿Qué obra? Me sale Una casa llena de fuego y no ese es el nombre. Como es muy parecido al cuento de Mariana Enríquez. Bueno, ahora en un ratito se los digo. Las cosas que perdimos en el fuego. Exacto, pero él tiene un cambio sobre el nombre.
pero básicamente trabaja con ese texto y es una obra que la hace a las 2, 3 de la tarde en su casa y vas pasando por escenas súper interesantes. Lo tuvimos acá. Bueno, Jorge dirige a Cristina Vanegas. Es una performance, ¿cómo se llama? Que ocurre a partir de sonetos de Francisco de Quevedo. ¿Sí? Entonces, ¿no? Cuarteto, ¿no? Terceto, sonetos. Cristina Vanegas con esa voz. Todavía no fui a verla, voy el domingo, vamos a ver si le invitamos a Cristina, creo que ya vale la pena probar. La vamos a tener. Sí. Bueno, ahí tienen cosas para tremenda ver. Agenda cultural. Pesclain va a tener que descansar un rato ahora, porque qué manera de correr. Sí. Y vamos a escuchar el tema musical de Yuya. Que show da Yuya es. Ay, que show da Yuya es. Vamos con esse tema. Fecharam mão, sentar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? 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 As crianças ficaram. Isso não pode acontecer. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, y llegó la hora del Rincón de los Libros. Muy buenas noches, Carlos Marcos. ¿Cómo le va, Púlice? ¿Qué dice? Mis auriculares no andan, pero vamos a hacer como que sí. No importa. Ahora le ajustamos. El segundo ese. Ahí está. Ahora sí. Era el volumen. Era el volumen. Se vino con un compañero imaginario. Sí, Diego Baracat, quiero decirlo, que no está en este momento en la mesa, siempre es impuntual, muy impuntual. Él lo reconoce, lo va a reconocer sin ningún problema cuando venga. Lo cité una hora antes en un café de la esquina para que no llegara tarde. ¿Y qué hizo? Se las rebusca para llegar tarde el tipo. Sí, pero ahí está llegando. Ahí está. Yo le cuento quién es Diego Baracat por las dudas, ese que hace ruido. Preséntense. Sí, por favor. Miren, Diego Baracat es bibliotecario de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ese es un costado que tiene, y después es editor de contenido y tiene todo un canal digital dedicado a comentar libros y literatura psicoanalítica en general. Ese es Diego Baracat. ¿Y quién es Carlos Marcos? Bueno, Carlos Marcos es el bibliotecario de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, también es el editor y uno de los dueños de la editorial Le Traducciones. Dueño es un poco fuerte. Manager. CEO. El CEO, ahí podrían ser. El editor en chief. Bien. Diría Teresita. Bien. Nosotros fuimos convocados por Pulsión de Radio para poblar el rincón de los libros con Diego. No diría que fuimos engañados, pero sí rechazaron nuestra primera propuesta. Había condiciones para venir acá. A ver, nosotros habíamos hablado, había una serie de condiciones que con Carlos Marcos hablamos, y bueno, él las expone, por favor. Condiciones. Queríamos hacer la función privada de los libros, ya sonaba un poco mal privada de los libros, como Morelli Berruti, y habíamos pedido una botella de whisky a la producción, que obviamente nos negó los sillones, negó todo lo que habíamos pedido en ese momento. Acá y hay alcohol en gel, por si quieren. Pero bien, y nos mandaron como castigo al rincón de los libros. Pero como nosotros somos bibliotecarios y creemos que los rincones son de castigo, pero también son para jugar, ¿qué vamos a hacer esta noche, Diego Baracat? Lo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el rincón de los libros. Estamos aquí anonadados con... Me parece muy bien, porque un poco de heavy metal un jueves a las 11:30 de la noche levanta, como Yuya, el ánimo.
Qué alma fuerte tienen estos libreros, o estos bibliotecarios. Exactamente. Y decíamos que íbamos a jugar y por eso pusimos El As de Espadas, una canción de Motorhead, interpretada en castellano por los Natas en la voz de Ricardo Iorio, porque vamos a jugar, para empezar a jugar con los libros, un truco. Bien. ¿Sí? Un truco que esperemos que se entienda. Hemos inventado un mazo de cartas que creo que es único en el mundo. Totalmente. Cada carta corresponde a un texto psicoanalítico, ahí freudiano. Ahí tiene la cámara. Hay cámara. Freudiano, post-freudiano, lacaniano. Y vamos a jugar una manito de truco para empezar. ¿Le parece, Baracat? Pero por supuesto, Marcos. Sí. ¿Doy yo o da usted? Usted, acá. Yo soy mano. Listo. Corte. Les pediríamos que relaten, pero vamos a intentar relatar nosotros. Acá está repartiendo las cartas Carlos Marcos, con la mirada atenta de Diego Baracat y todo el elenco de Pulsión de Radio. Sos mano, Baracat. Y a esto te voy a decir envido. Te voy a regalar un puntito porque te voy a ganar. Bueno, está bien. No porque no tenga nada, pero dale. Mira con qué jugás. ¿Con qué arranco? A ver, mira, vamos a ir primero. Vamos a ver, siempre en el truco hacer primera es una de las cosas importantes. Quiero retruco. Acaba de cantar. Acaba de cantar. Por la boca muere. Sí. ¿Querés o no querés el retruco, Baracat? Quiero. Listo, fuiste. Bueno. Jugá. Te voy a dar primero con uno de los psicoanalistas, o uno de los textos psicoanalíticos que primero entró en la Argentina, uno de los primeros que se empezó a leer. Acá es El carácter neurótico de Adler de 1926, que en un 3 de oro. ¡Wow! Muy bien. Sí, uno de los primeros posfreudianos traducidos. Sí, de los primeros que fueron leídos en el país. Yo voy a hacer primera, como corresponde. A ver, ¿con qué? Con Psicopatología de la vida cotidiana de Freud, 7 de espada, como librazo. Mirá vos. Y Freud Matadler, Sí, obvio. Está clarísimo. Y le voy a tirar una segunda, así livianita, con una muy linda biografía de Freud. Enfermedad y muerte en la vida y obra de Max Schur, que es un tremendo, en 2 tomos. En 2 tomos, fue médico de Freud los últimos 10, 12 años y relevó no solo la enfermedad, sino la vida cotidiana de Freud hasta su muerte, hasta la inyección final, le diría. Mire, un hito de copa, un ancho falso. Mirá vos. Y bueno, mirá, yo tengo que hacer segunda. Obviamente. Y lo voy a hacer con uno de los discípulos que fue en su momento ungido como el discípulo predilecto de Freud, que después fue denostado completamente. Como varios, pero este fue, era el primer heredero que iba a ser, y con un libro que es muy, muy famoso, que es el Libro Rojo de Jung. Muy bien. Así que así hacemos segunda. Dele. Y como yo tengo el quiero, sí, vamos con un quiero vale 4. Escúcheme, bibliotecario no se achica aunque vengan degollando. Quiero, dale, sí, ¿qué vas a hacer? Y bueno, el truco también es mentira, con un 4 de espadas. Pero igual, acá está Moisés y la religión monoteísta de Freud, en uno de los últimos textos de 1939. El Moisés, muy lindo texto. No entiendo por qué justo en un 4, el 4 de espada, ese texto. Porque fue uno de los textos quizás que más tiempo le tomó escribir, más enmiendas, lo acompañó a lo largo de la vida mucho tiempo de ir a sentarse frente a la estatua de Miguel Ángel. Le correspondía un 4 de espada, No, para mí el texto daba para una carta más alta, no un 4. Yo le voy a ganar el vale 4 4 puntitos a 1 por mentiroso, con un libro de Hans Sachs, Freud, maestro y amigo, que fue un discípulo medio puesto de costadito, pero finalmente reconocido. Un caballo de oro. Mirá el caballo que gana. Impresionante. Bueno.
Un aplauso para el rincón de los libros. A ver, truco que vamos por la segunda mano, entonces. No, momento. Después jugamos otra manito. Otra manito. Porque la idea era presentar el rincón. Bien. Como una cosa bastante lúdica para nosotros como bibliotecarios. No es solamente una cuestión de técnica, sino también de truco, técnica y experiencia. Baracata, ¿usted qué? A ver, el tema de lo que nosotros hablábamos con Carlos Marco, nosotros pintamos más de 2 décadas y pico de dar vueltas con libros psicoanalíticos, hablar con editores, hablar con autores, y esa es una gran parte de la experiencia que sería la parte del truco, que es no solamente leer nos interesa el psicoanálisis, leemos los textos, pero también está esto del compartir, de hablar y de ir sacando información muchísimas veces con los analistas o con los autores, que nos cuenten estas cosas o que nos compartan esto. Entonces ahí hay toda la técnica de la obtención de la información, de lo que uno estudia y cómo, pero también está esto del truco. También está esto del ir, parte de mi truco muchas veces es Carlos Marco, preguntarle, hablar, dialogar. El truco nuestro es no saber todo, sino saber muy bien a quién preguntarle. Esa es una ventaja. Sí, un truco. Bueno, pero también es el arte de escuchar lo que les preguntan, ¿no? Porque tengo entendido que llegan a ustedes con consultas que también ponen en juego una orientación, es que eso en parte de ese descubrimiento, sí. Porque a veces como esto mismo que vos decís, Gabriel, a ver, muchas veces la pregunta, la respuesta la vamos hallando juntos. Es como ir construyendo esa respuesta. Es ir descubriendo los textos, yo creo que he ido aprendiendo muchísimo en el mostrador justamente con él, sabiendo escuchar y tratando de buscar esas respuestas. Sí, eso es un poco, la técnica tiene también un poco de influencia, la experiencia también, pero el truco es fundamental, es a veces fundamental, es escuchar, es tomar un segundo, nos llegan consultas. Nuestros amigos y medio hermanos libreros, editores, todo el mundillo del libro lo sabe, digamos. Es imposible de leer todo lo que hay para leer, es imposible. Sí. Y a veces lo único que podemos transmitir es una cierta emoción con la lectura. Tenemos consultas de las más raras. Estoy buscando un libro que no sé el autor, no sé el título y no sé de qué trata. Y le tengo que ofrecer un destornillador porque no hay otra, no tengo otra cosa así. Sí, un título de un autor que empieza con M y sobre qué tema no lo sé, pero me lo recomendaron. Sí. Y hay que hacer magia. Ahí está el truco y un poco la experiencia. Repito, los editores, los libreros saben de esto. En una época donde la lectura, no solo la lectura, sino el tiempo de sentarse y escuchar esa voz interior es de lo que menos abunda. Sí. Ya no te digo sentarse a leer como 1 o 2 horitas por día, es pedirle mucho, pero yo sigo apostando a eso, a transmitir como que está bueno, qué sé yo, no me resigno. Yo también lo que creo, y yo recuerdo estar en la biblioteca, y que esto habla de lo viejo que somos, de que se empezaba a hablar de que estaba una nueva cosa en internet que era Google, por ejemplo. Yo estar en la biblioteca, que en ese momento yo ya estaba en la biblioteca y no existía Google, que hoy están todas las respuestas y muchas veces quizás muchas generaciones no saben de que, digamos, nuestra fuente de información eran justamente los libros. Alguien no sabía algo, tenía que ir a la biblioteca, tenía que buscar en un diccionario, tenía que buscar en cuál diccionario, cuál enciclopedia para saber un término. Hoy, se agarra el teléfono, busca no estaba la opción de googlear. No existía ninguna cosa. No existía. Pero ahora sí existe.
y sin embargo los libros. Sí. Digamos, ya se decía cuando Internet empezó a hacer lo que empezó a hacer, que la función del bibliotecario iba a ser ordenar ese flujo de información, que ya era un volumen imposible cuando empezó. A ver, yo al revés, vengo de un pueblo y de bibliotecas comunitarias, cuando era muy chico, y funcionaba la generosidad de quien tenía el dato, de quien encontraba un libro, de esos lectores fanáticos. Y ahora en Internet podés encontrar cosas maravillosas sin moverte demasiado de tu casa. En otra época era muy difícil. En un pueblo como el mío, Uribe Larrea, no había librería, no había biblioteca, no había. Entonces, incluso en casa, por ejemplo, cuando éramos chicos, alguno de mis hermanos, creo que José María, compró las obras escogidas de Rimbaud. Llegaron al pueblo, la leí yo, la leyeron los vecinos, desapareció en un momento, estamos hablando hace 30 años, y reapareció en la casa de mi madre, como después de la pandemia, se ve que alguien que lo tenía del pueblo, que fue circulando de casa en casa, se lo devolvió a mamá. Claro, pegó toda la vuelta al pueblo y volvió. 30 años estuvo circulando eso por ahí, y así funcionaba. ¿Qué Google? ¿Qué...? Nada, con la generosidad y con el entusiasmo de quienes teníamos y tenemos todavía curiosidad. A mí me causa curiosidad todo para acá. Sí. El psicoanálisis sería un estúpido si no leyera psicoanálisis. Pero además, perdón. Sí, dele. Yo comento una cosa que a mí me ha pasado personalmente con alguno de los dos, que tiene que ver que en el momento Prefiero en el que no vamos a decir nombres, solo apellidos. Sí. Antes de que diga lo que vaya a decir. Cuando éramos jóvenes. Okay. No, y que digo que a veces los que estamos efectivamente buscando material para investigar, para escribir, para profundizar sobre alguna temática, me parece que hay algo que Google no da, que es esto del valor de la escucha, de la pregunta de quien acude a ustedes. Y me parece que esa es la posibilidad de leer, ¿no? Eso no lo encontramos en cualquier ámbito. Digo, uno se acerca y estoy buscando este material porque por ahí quiero investigar sobre esto y no sé muy bien cómo encararlo. Y me parece que es tan importante en la labor de edición destacar la marca del autor, como también en el rastreo bibliográfico poder alojar cuál es la pregunta que se hace quien se acerca a ustedes, ¿no? Y eso me parece que todavía no lo podemos lograr con la IA. Es que creo que justamente el valor del bibliotecario está en este discernimiento que se tiene a partir de este truco que tiene que ver con la experiencia. Yo siempre lo digo, a ver, acá tenés un caso de un paciente, viene a un analista con un paciente con anorexia, y hay un montón de esquemas referenciales por dónde abordarlo. Entonces, nosotros tenemos la noción de decir, bueno, qué orientación es la persona que me está preguntando para poder darle la lectura adecuada, si es lacaniano, si es kleiniano, si es de qué es lo que lee, como para saber seleccionarle los autores. Nosotros no tenemos que googlear para saber de tal rango de autores o cosas. Uno ya lo conoce y ya sabe qué es la línea que uno puede darle. Y eso lo da los años de experiencia. Es imposible que ese no sé, 5 o 6 orientaciones diferentes, todas son distintos abordajes de una misma patología, pero eso no le va a servir. Yo creo que no va a haber en un tiempo que pueda hacer esta distinción que nosotros hacemos, por ejemplo. Eso es como un aspecto, pero creo que es como uno muy valioso. Sí, que además podemos decir que ustedes están ahí, de ese lado del mostrador, y bueno, 2 de las bibliotecas de las más importantes del mundo, ¿no? En español, en temas de psicoanálisis. Son las bibliotecas de Alejandría en el campo del psicoanálisis, ¿no? Es mucho. No, yo creo que tienen más libros ustedes que los que había en la biblioteca de Alejandría, sin lugar a dudas. No, seguro que no. ¿No? Llegaron a 1.200.000, ¿sí? Se supone que el catálogo
antes que comenzaran las destrucciones en Alejandría, el catálogo 1.200.000 de manuscritos, ¿sí? Rollos y cositas. Sí. Tablitas. No, era tremendo Alejandría. No llegamos. No. Bueno, pero ¿qué andan? A ver, ¿qué andan por los 900.000? Pero ¿Cuántos manuscritos, papiros y eso? Depende cómo contemos, pero podemos arrimar. Pero hay mucho material, es específico. Yo creo que el trabajo que es también es construcción, es lo que estaba y lo que digamos al dirigir las colecciones o lo que sea, uno sabe qué es lo valioso y que yo creo que también lo valioso de ambas bibliotecas tiene que ver con muchos textos que no están en ningún lado o porque están agotados o porque son únicos en ese sentido o de difícil acceso. Sí, yo siempre lo pienso así. Creo que en la lectura no hay consumo problemático. Digo, cualquier cosa que lleve a una persona a sentarse a leer algo, desde Freud a Corín Tellado, para poner un parámetro, desde Freud el parámetro amplio, a Claudio María Domínguez, si quiere, de Yuya a Cristina Vanega, y consulta por una lectura en una librería, en una biblioteca, a un editor amigo, a un amigo, para mí lo que vale ahí es ese impulso vital que lo lleva a tratar de encontrar algo en ese texto. Y no me importa, yo de verdad leo cualquier cosa, Sí, sí. Y he hecho la experiencia con Corín Tellado para saber qué se siente leer Corín Tellado. ¿Sí? ¿Con Claudio María Domínguez? ¿Quién no leyó algún libro? Claudio María Domínguez, antes de ser Claudio María Domínguez, tiene unas novelas negras muy buenas. Es más, una que se llevó a la tele con Gerardo Romano se llamaba algo del deseo. Vamos, chicos. La marca del deseo. Bueno, algo que me faltó tremendo. ¿Claudio Domínguez? Claudio María Domínguez. Tiene 3 novelas anteriores a su vida actual, digamos. Sí. Algo que me faltó tremendamente hace 15 años es el editor de Muerde Muertos, una editorial importante de novela erótica, de terror, gótico. Bueno, acá es también la primera editorial, en realidad, de traducciones es la segunda. Claro, yo edito desde muy chico con mi hermano, con José María, editamos horror, fantástico y erótico. Eso es un poco... Eso en Uribe Larrea. No, ya acá. Ya Pero lo que viviendo digo, en la Argentina. Claro, y siempre me resistí a editar psicoanálisis, diciendo esta pavada que es que el psicoanálisis para mí es literatura, que lo sigo diciendo todavía, lo sigo afirmando, pero quiero decir por eso, no hay consumo problemático en la literatura en función de que alguien lea, me importa, y a mí me puede, esto lo confieso ahora acá, me puede alguien que llega a la biblioteca de la escuela y te pide un texto con desesperación, todavía eso me puede. Sí, a mí también. ¿Sí? Sí. ¿Alguien llega gente con desesperación? Sí. Y encuentros con un texto que te producen. Yo tengo una experiencia que te produce desesperación, propios y ajenos. Durante 20 años estuve buscando el libro La especie humana de Robert Antelme, el marido de Marguerite Duras, el único libro que escribió en su vida después del campo de concentración. Sabía que había una edición en Francia en los 40. Bueno, era mi obsesión ese libro. Un día voy a cenar, ¿se acuerdan un gallo para Esculapio? Sí. Bueno, era un restaurante, voy con una señorita, digamos. Y tenía que esperar. Había que esperar, no estaba a la mesa, qué sé yo, y tenía una librería, no sé si la llegaron, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la librería a mirar qué hay en las mesas. Y de golpe empiezo a mirar y encuentro una edición que acababa de salir de La especie humana, que eran 1000 ejemplares en todo el mundo, que era una edición española con acuerdo con la embajada de Francia en España. ¿Saben que me temblaron las piernas? Temblaron, pero literal, me temblaron las piernas. Pero ambas cosas, cuando nos pasa a nosotros, que encontramos o reencontramos o lo que fuera, te puedo contar 1000 historias de eso.
Y cuando alguien viene y se encuentra con algo que cree que no va a encontrar. O que está hace muchísimos años buscando claro. y que perdió todas las esperanzas. Pero pregunta por las dudas. Sí. Antes que se nos vaya el tiempo por acá, lo que le queríamos decir también, que un poco este espacio, pues lo venimos charlando con Diego, por un poco lo que hace Diego y lo que hacemos nosotros también, que creemos que en esta época el psicoanálisis, o la mayor parte de libros de psicoanálisis, está circulando en pequeñas editoriales, editoriales institucionales, colectivas, de algún colectivo, de esas pequeñas editoriales que todos conocemos. La mayor cantidad de lo que se produce pasa ahí, no en las grandes editoriales. No, lo que tiene es esto, es que en estas editoriales hay, o lo que encontramos, lo que vemos es que hay las novedades, realmente las novedades, digamos, esto nuevo, esto que aparece, estos autores diferentes o temas distintos que no están, digamos, aparecen en estas editoriales que se juegan, que aparecen con 4, 5, 10 títulos. Traducciones, trabajos inéditos. Yo lo decía medio en chiste en una presentación el sábado, que lo que hacen las grandes editoriales no lo podemos hacer nosotros, pero ellos no pueden ni quieren hacer lo que hacemos nosotros. Así que vamos a tratar de acercarle esos escritores, esos libros, cada primeros jueves de Pulsión, ¿sí? Y esos libros que no son los de las grandes editoriales. Exacto. Bien. Alguno de alguna grande editorial. Algunas novedades seguramente va a venir, van a aparecer. Para la época de las ferias empiezan a aparecer alguna cosita, pero en general son reediciones, no apuestan mucho. Podemos cerrar con una manito de truco. Le tengo que dar a mi amigo la revancha porque si no... Esto me pasa por mentir. Ahora soy mano yo, dale. Bueno, dale. Mienta, que algo quedará. Para acá Relatamos, está repartiendo las cartas, Diego Baracat. Y bueno, ya se viene. A ver qué tenemos por acá. No creo que habíamos dicho que jugábamos sin flor. Te la voy a bueno. Bien. Como jugamos sin flor, vamos a jugar directamente al... Mire con qué librito le voy a hacer librazo, ¿eh? La función del orgasmo de Reich. Hermoso el personaje de Reich. Eso es para cantar algo, ¿eh? ¿Qué cosa? Ese libro da para cantar algo. Pero que damos jugar sin, así, que es del año 27, grandes inventos tenía Reich. No se los voy a relatar ahora porque nos queda poco tiempo. 27 es una sugerencia, usted sabe. Sí. Mirá, imagínate que Freud hace primera. Freud siempre, sí. Freud hace primera. En este caso es Psicopatología de la vida cotidiana de 1901. Muy bien. Ya Freud en ese momento era conocido porque, digamos, la explosión de Freud fue con la interpretación de los sueños, donde es muy conocido entre 1899 y 1900, así que Psicopatología de la vida cotidiana viene como... Bueno, haga primera. Entonces, obviamente, un 7 de espada... Ahí, haciendo primera. No pasa nada. Juegue. Vamos, yo voy a hacer esto. Vamos a calmarnos. Voy a calmarme. Vamos a calmarnos. En la segunda te la doy, te la cedo, y con, obviamente, un texto muy importante de Melanie Klein, algo que es nodal de ella, con la envidia, es el texto de Envidia y Gratitud. Envidia y Gratitud, muy bien. Yo voy a hacer segunda como corresponde, porque usted jugó ahí... Es un regalito, un 7 de copa. Jugó ahí Psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Sí. Yo voy a hacer segunda con contribución a Psicopatología de la vida cotidiana de Freud de Víctor Taus. Un pequeño texto. Acá en la Argentina tuvo 2 ediciones, una por Germán García y otra por Oscar Mazota, ya peleados, pero el mismo texto. Y hace segunda y tengo que cantar para acá, no me queda más remedio. Truco, ¿qué va a hacer? Mirá con qué poco me hace segunda. Sí. Y bueno, le voy a decir, quiero retruco. Y sí, ya estamos jugados, quiero.
Bueno. Juegue. Ah, no, usted es más. La puta madre. Bueno. Y va a tener que cantar. Y yo, no, el quiero lo tengo yo. ¿Y con qué jugó? Oh, perdón, el yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud. Un texto con el cual fue admitida en el Círculo de Viena, un poco ayudadita por Lu Andrea Salomé. Y bueno, un 2 de basto. Yo termino perdiendo realmente con Anna Freud, con este texto de La frigidez en la mujer de Wilhelm Steckel. Gran sexólogo. Algo discutido después como autor, porque bueno, tenía fama, o decían, de que había muchos textos de él que había inventado los casos. Así que tenía eso, como que no era tan verosímil. Entonces había textos de él tomados medio con pinzas. Nunca pasó en el psicoanálisis. No lo sé. A él, pobrecito, lo acusaron bastante. Bueno, con esta acusación y con este triunfo de Anna Freud, les damos nuevamente la bienvenida a este show. Volvió la alegría, volvió Pulsión de Radio. La alegría no es solo brasilera. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.